Ayer, a propósito de la situación de inestabilidad y de agitación política y de violencia que se está registrando en el vecino país de Colombia, el presidente de la República, Nicolás Maduro, en visita al estado Zulia, donde asistió a la juramentación del nuevo gobernador Ruiz Caldera, escogido en las elecciones del 25 de mayo, pues dijo y realizó una denuncia muy importante que ha tenido repercusión internacional. En este sentido, señaló directamente al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, de estar conspirando, de estar promoviendo un golpe de Estado y situaciones de violencia en Colombia. Esto a propósito de lo que ocurrió con el atentado en contra del senador Miguel Uribe Turbay. En este sentido, acusaba concretamente, repito, al secretario de Estado de los Estados Unidos de estar conspirando para que surja y se le dé un golpe de Estado al presidente constitucional del vecino país, Gustavo Petro. A ello, pues, de alguna forma se hizo eco, porque en un meeting que tuvo en la ciudad de Cali, donde aprovechó pues para hablar de la firma del decreto sobre reforma laboral que plantea para una consulta el 7 de agosto, Gustavo Petro hablaba del presidente de un vecino país, quien señalaba, recordaba Petro, que tendría ese presidente información sobre una conspiración para darle un golpe de Estado y destituirle de la presidencia de la República de Colombia. Bueno, todo esto se involucra, se entremezcla y crea un ambiente bastante, pues, intenso, ¿no? Y de agitación política, no solamente en cuanto a Colombia en lo nacional, sino también en lo internacional, porque seguramente el gobierno de los Estados Unidos responderá a esa acusación que hizo el presidente venezolano Gustavo Petro. Ya de alguna forma Marco Rubio se había referido al lenguaje intenso, al lenguaje de la violencia que utilizaba el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Entonces, por ello digo, todo esto pues se entremezcla y genera un ambiente bastante tenso, no solamente para el vecino país, sino también para la región. Hay que estar muy pendientes del desarrollo, digamos, de la agenda de hoy, de la dinámica informativa, porque en este sentido seguramente habrá repercusiones. Bueno, vamos a lo nuestro, vamos a un tema importante que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con el mercado cambiario y el impacto de su movilización en el tema de los precios. Ayer, 11 de junio, llegó por primera vez el cambio oficial sobre 100, que será la apertura de hoy jueves 12 de junio. El cambio oficial pues cerró en 100,33, ténganlo como referencia. A la par también se conocía, por medio de declaraciones del responsable del Ministerio Público, Tarek William Saab, que hay aproximadamente 58 personas detenidas que están pues moviéndose dentro de ese oscuro y espeso mercado especulativo, el mercado negro, tratando de sacar provecho en este sentido. Entonces dijo que continúa la acción de los organismos auxiliares de la justicia venezolana para detener a los responsables de promover dentro, sobre todo, de la informalidad, una tasa distinta a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, que, repito, para el día de hoy abrirá, así como cerró ayer, en 100,33. Están tratando de cerrarse estas situaciones irregulares. Evidentemente que hay una depreciación del bolívar, hay una inyección de recursos que ha hecho y que hace en forma semanal por lo general el Banco Central de Venezuela, pero hay una presión significativa que está ejerciendo a su vez peso en la inflación y eso ya comienza a apreciarse y lo estamos evidentemente que sintiendo todos. Bueno, seguimos. El tema de el nivel de incertidumbre por lo que significa viajar a los Estados Unidos. Ayer la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo sugería que mientras esté esta situación irregular, esta situación intensa de agitación interna dentro de los Estados Unidos, con esta cacería alrededor del tema de los migrantes no legales, sugería entonces Sabavid que era mejor posponer viajes y no viajar a los Estados Unidos para no enfrentarse a situaciones irregulares. Porque al margen de que personas venezolanas en este caso, que es lo que nos interesa
por lo pronto tengan su visa vigente y tengan pues apertura para entrar a los Estados Unidos, en las aduanas se están presentando situaciones pues muy incómodas, desagradables, incluso vejatorias y de retención de personas, más allá, repito, de la legalidad que pueda tener alguien por una visa de turismo, por una visa de negocios, por una visa de estudiante, en fin. Entonces la sugerencia es esa: mejor posponer cualquier viaje hacia los Estados Unidos, porque además de todo ello no hay vuelos directos, entonces hay que pasar por lo que algunos denominan las alcabalas de otros países, y así como partiendo de Venezuela hay una revisión sobre el tema de visas, lo realizan las líneas aéreas que viajan a otros países para contactar hacia los Estados Unidos. En los países a los que se llega, sea por ejemplo Colombia, Bogotá, o sea por ejemplo la isla de Curazao u otro lugar, entonces, o Panamá, que se van a reanudar los vuelos a través de Copa, entonces allí también tiene que realizarse una segunda revisión, más una tercera revisión que es muy incómoda al parecer, que ha sido estricta en los Estados Unidos. Entonces, la sugerencia es esa: no es fácil, porque si alguien tiene compromisos particulares de todo tipo, repito, ya sea de estudios, ya sea de negocios, o ya sea, bueno, sencillamente de una visita, esto va a perturbar todo el proceso. Incluso de otros países se ha notado una reducción significativa de personas que iban a los Estados Unidos ahora que se acerca la época de verano de visita, pues han decidido cancelar esas visitas para no pasar malos ratos. Y hablo de personas que no son de América Latina, personas europeas que tienen su pasaporte de la Unión Europea. Que por cierto, ayer o antier, durante 2 días consecutivos en realidad, la autoridad migratoria de los Estados Unidos ha tratado de despejar algunas dudas sobre si aquellos que tienen visa aún vigente antes del 9 de junio pueden moverse a los Estados Unidos. Y bueno, al parecer sí, o los que tienen doble nacionalidad o pasaporte de otra nacionalidad, al parecer sí, pero hay tantos testimonios de maltratos y vejaciones que a veces pues marca la inquietud, el temor y la frustración en ese sentido, aparte de la que ya tienen muchísimos miles de venezolanos que incluso residen en los Estados Unidos. Bueno, continuamos. Vamos a retornar al tema Colombia, porque las últimas informaciones en cuanto a lo que fue el atentado hacia el senador Miguel Uribe Turbay nos dicen que ha mejorado en medio de su estado crítico algo, pero es muy delicado todo esto, sobre todo por el impacto de la bala, ¿no?, que entró a su cabeza. Sin embargo, parece ser, el último informe médico así lo registra, que ha mejorado un tanto en medio de su dramático drama de salud el que está viviendo. A su vez continúan las investigaciones, a su vez todo ello ya el responsable material de los disparos, ese muchacho de 15 años, está detenido. Él se declaró como no culpable de la situación. Se están haciendo otras investigaciones, aparecen nuevos videos donde al parecer participan otras personas que trasladan a este muchacho de 15 años en un automóvil. En fin, es un cúmulo de indicios que se van sumando a lo que es la investigación para dar con el responsable o los responsables intelectuales del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Mientras tanto, ayer también firmaba, ya adelantaba algo en este sentido, firmaba el presidente Gustavo Petro, tuvo un acto de masas en Cali, se refería a la situación de la violencia también en Colombia y la desestabilización que se busca para su país, pero firmaba un decreto para una consulta sobre reforma laboral para el 7 de agosto. El ambiente político en Colombia está muy crispado, no se sabe si hay el ambiente para una consulta de este tipo. Hay denuncias e incluso iniciativas legales que se van a tomar ante el máximo tribunal de la República de Colombia, porque se considera que es ilegal, porque el Senado, que ya rechazó 2 veces la propuesta de Petro, insiste en que no se puede hacer si no es por esa vía, por la vía legislativa. Bueno, esto ha creado un ambiente que, además de todo ello, se cruza con el tema de la violencia que se registró y se está registrando en los últimos días, particularmente la del fin de semana con el atentado contra el senador
Uribe, y también adicionalmente a las denuncias que se suman sobre probables atentados contra candidatos o precandidatos o dirigentes políticos importantes en Colombia. Así que muy pendientes de lo que pase en el vecino país. Así hay que estar muy al tanto porque de alguna forma eso roza y toca a Venezuela sin duda alguna. Bueno, nos vamos a la situación en los Estados Unidos. Se está preparando una gran protesta masiva en todo ese territorio para el día sábado. Esto coincide además con un acto oficial que a su vez es vinculante al cumpleaños número 79 de Donald Trump. Allí va a haber también una situación bastante singular, ¿no? Lo cierto es que la situación de violencia todavía se mantiene, sobre todo en el estado de California, pero en otros estados de la Unión ha habido movilizaciones en ese sentido, ha habido protestas y anuncian nuevas protestas. Hay más de 200 personas detenidas, continúan los hechos de violencia. Gobiernos como el de México insisten en señalar que no tienen que ver con los hechos que se están generando allí. Denuncian, eso sí, el maltrato contra los migrantes. Continúa la persecución en fincas donde cultivos en el estado de California se están persiguiendo a los migrantes, que en su mayoría son ilegales, que son contratados como mano de obra circunstancial. En fin, hay un ambiente muy difícil. La propia secretaria de Seguridad Nacional acusaba a la presidenta de México o al país vecino de México de estar estimulando hechos de violencia. Es decir, hay una fisura en ese vínculo histórico que tienen ambos países que, bueno, se hace mucho más estrecho en el área comercial. Pero el ambiente es de mucha intensidad y de gran tensión. Evidentemente hay un toque de queda que funciona en horas de la noche que decretó la alcaldesa de Los Ángeles. También el gobernador de California sigue con las iniciativas legales y las críticas a la decisión que tomó el gobierno de Trump de utilizar la Guardia Nacional y los Marines para tratar de contener y reprimir las manifestaciones. En fin, un ambiente que no se veía en los Estados Unidos hacía muchísimos años. Bueno, retornamos a Venezuela y otras informaciones que por supuesto desarrollaremos en el transcurso de esta primera emisión, pero está el tema electoral, donde de nuevo los partidos políticos, los que aspiran a participar en el proceso o los que desean y han determinado participar en el proceso del 27 de julio, insisten en que el plazo para las postulaciones es muy corto, que debería extenderse, que el plazo de promoción para la realización de los comicios es muy estrecho también, en fin. Cosas de la política nacional, los movimientos políticos que van a participar se están reuniendo, están en algunos casos buscando unidad para llevar a una sola representación en alcaldías. En el caso de la oposición, el gobierno ya tiene sus cosas definidas, así que bueno, es un ambiente que está allí, que se vincula también a los hechos muy políticos, a los hechos muy precisos tanto de la política nacional como también de la economía venezolana. Bueno, en otros temas internacionales, tenemos que se firma un principio de acuerdo, falta que los dos presidentes lo determinen y lleguen a una conclusión, Estados Unidos y China, donde Estados Unidos reduce los aranceles para productos chinos al 55% y China mantiene entonces ahora un 10% de aranceles para los productos de los Estados Unidos, más algunos acuerdos que llegaron en lo que llaman las tierras raras y la utilización de algunos recursos o componentes para la fabricación de determinados productos estadounidenses y también chinos en este sentido. Decía antes que hay una movilización de protesta contra las iniciativas migratorias del gobierno de Trump, pero a la par desde hace años no se realizaba una movilización o un desfile militar en Washington. Hay una ciudad capital tomada militarmente con tanques y va a haber un desfile por el Día del Ejército en los Estados Unidos, pero que coincide esto casualmente con el cumpleaños de Donald Trump. Entonces, bueno, eso se le ha dado alguna connotación muy particular también. Y otra información, esta viene de la Argentina, es que el juez que
Cristina Fernández a 6 años de prisión. Seguramente será un arresto domiciliario. Y ella así lo solicitó por diversas razones que ya explicábamos ayer. Ese mismo juez determinó que frente a una solicitud de la Fiscalía no tiene por qué acelerarse el proceso de arresto de Cristina Fernández y muy probablemente, como decíamos, vaya pues al margen de algunas otras iniciativas que pueda tomar desde el punto de vista legal, que son incluso bastante difíciles, pero en todo caso, al margen de todo ello, lo más probable, repito, es que sea un arresto domiciliario. A ella también se le inhabilita a perpetuidad para que no aspire a ningún cargo político en el futuro. Ella aspiraba a ser legisladora por el Gran Buenos Aires en unas próximas elecciones que se aproximan. Bueno, la situación en Gaza es terrible, continúan los bombardeos, los registros informativos dan cuenta de un número de personas inocentes, fundamentalmente civiles, que pues son muertas por los bombardeos israelíes. En fin, es una situación dramática que ha sido calificada como genocidio. Por cierto, en Israel ha estado de visita el presidente de la Argentina, Javier Milei, y se ha referido pues a la situación que allí se está viviendo. En cuanto a deportes, bueno, tendremos seguramente reseña de fútbol. Viene el Mundial que comienza pasado mañana con transmisión de Televen, el Mundial de Clubes desde los Estados Unidos. Y bueno, mucha información en ese sentido, el nivel de expectativas sobre el futuro en el proceso de eliminatorias hacia el Mundial de Fútbol, que es el año próximo, a ver qué va a pasar por fin con la Vinotinto. Y bueno, informaciones seguramente de la actuación de los venezolanos. Destacaron ayer Eugenio Suárez en las Grandes Ligas, en este caso, y también pues Ronald Acuña Jr. Así que hay una buena carpeta de informaciones en el segmento deportivo.